Bendiciones con todos. Tema 132. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, una acusación blasfema. Y utilizamos Mateo capítulo 12, versículo del 22 al 30, que dice lo siguiente. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, y si primero no le ata? ¿Y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Mateo continúa con los relatos relacionados con la contienda y oposición que los grupos religiosos hacían en contra de Jesús y su ministerio, y ahora los vemos tratando de desacreditar las obras milagrosas que hacía, diciendo que tales obras las hacía por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Este relato se encuentra registrado en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Por Marcos sabemos que estos religiosos habían venido directamente de Jerusalén para espiar a Jesús. Escuche lo que dice Marcos capítulo 3, versículo 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. En esta oportunidad, la rivalidad entre Jesús y estos judíos sigue creciendo a tal punto que emiten un juicio blasfemo en contra de su ministerio. Pero nuestro Señor les refuta acudiendo a 3 razones que apuntan que el reino de Satanás está llegando a su fin y el reino de los cielos se ha acercado. En esta ocasión la gente le trae a Jesús un hombre endemoniado, el cual estaba ciego y mudo. Miren lo que dice: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo. En este caso se le atribuía la condición de ceguera y mudez del hombre al demonio, y ya en otras ocasiones se muestra cómo los demonios eran responsables de algunas enfermedades. Escuche lo que dice Lucas capítulo 13, versículo 11. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Inmediatamente Jesús expulsó el demonio y la persona recuperó su vista y hablaba, por lo que la gente quedó atónita preguntándose si realmente él era el hijo de David, un título exclusivo del Mesías esperado. Dice: y la sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Para este momento los fariseos y escribas se habían pronunciado en contra de Jesús, por lo que tenían 2 opciones. Una era aceptar el milagro de parte de Dios, pero con eso avalarían el ministerio de Jesús. La otra opción fue desacreditar el milagro, pero como era algo que realmente había ocurrido, lo único que les quedaba fue decir que Jesús, por obra del diablo, echaba fuera a los demonios. Como dice, los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. La palabra Beelzebú es una transliteración que los judíos utilizaban para referirse al diablo, la cual provenía del hebreo Baal Zebut, segunda de Reyes capítulo 1 versículo 3.
nombre de un dios pagano de la antigüedad que literalmente significaba Señor de las moscas. Ahora, un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer, le dice Jesucristo en el versículo 25 y 26 de Mateo 12. Dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida entre sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo, pues, permanecerá su reino? En esta ocasión sus enemigos no le refutan nada directamente, si no lo hicieron a su espalda, aseverando que echaba a los demonios por obra de Belcebú, y sabiendo nuestro Señor Jesucristo les refuta sus acusaciones. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, el argumento que Jesucristo establece para contradecir su blasfema acusación proviene de la misma lógica. Él les preguntó cómo Satanás puede echar fuera a Satanás a sí mismo. Esto demostraría que su reino estaría dividido y ningún reino dividido prevalecerá en su tiempo. Dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida entre sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Los mismos discípulos de los fariseos refutan las falsas acusaciones. En el versículo 27 dice, y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. En segundo lugar, para refutar la acusación de los fariseos, Jesús acude a la práctica de echar demonios que sus mismos discípulos practicaban. Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. La liberación de demonios es una evidencia del reino de Dios. El versículo 28, pero si yo echo por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús le declara a su audiencia que el milagro de liberación de demonios no es más que una evidencia del reino de Dios que se había acercado a los hombres. ¿Sí? En su libre dominio, Satanás y sus demonios atormentaban a los hombres porque tienen señorío sobre ellos por causa del pecado, y no había nadie que fuera capaz de hacerle frente a su reino de tinieblas. Sin embargo, ahora allí estaba Jesús, que había llegado para romper el yugo de este reino de terror, y esta misma autoridad le ha sido otorgada a la iglesia. La iglesia tiene esta autoridad de parte del Señor. La liberación de demonios es una evidencia de Jesús es más poderoso que Satanás. Finalmente, la liberación de demonios por parte de Jesús significa que Él es el más poderoso que Satanás y su reino de las tinieblas. Para ilustrar esta verdad, Jesús les narra esta parábola. ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ataca? Entonces podrá saquear su casa. A menos que alguien sea más fuerte que su oponente, podrá someter a su enemigo. Y en este caso los demonios se quedaban impotentes ante la autoridad de Jesús. Muchas personas creen que no hay nada que se puede hacer con la brujería o con el ocultismo, el satanismo. Aún Hollywood promueve esta idea a través de sus películas de posesiones demoníacas, donde sus exorcistas son vencidos generalmente. Pero la realidad es que Jesús es más poderoso que cualquier ángel caído, incluyendo al mismo diablo, y aún su iglesia le es porque tiene el respaldo del Espíritu Santo, y cualquier cautivo del diablo puede ser hoy liberado. Maravilloso, ¿no es cierto? Isaías capítulo 49, versículos 24 al 25 dice lo siguiente: ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito, y yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Por lo tanto, el hecho que Jesús eche fuera los demonios es una prueba irrefutable de la gran autoridad que Él tiene. Y esto les anuncia que el reino de Dios se ha acercado, por lo que todo aquel que cree en Él recibe el favor de Dios. Pero todo aquel que lo rechaza
rechaza al reino del cielo y pierde su autoridad. Jesús dijo claro, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Jesucristo sigue mostrando su poder, su autoridad, demostrando que Él es Dios, demostrando que Él vino a salvarnos. Lo acusaron los religiosos que debían apoyar los milagros que Él hizo, que sigue haciendo. Pero le comenzaron a acusar ridículamente que ella hacía las liberaciones por Belcebú, el príncipe de los demonios. Así está el mundo hoy. Así están muchas religiones hoy en día. En vez de hacer la obra del Señor, en vez de glorificar el nombre del Señor, en vez de hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, lo hacen en nombre de sus propios beneficios. Por eso el mundo no está bien. Por eso Pero hoy es el día para regresar al Señor. Hoy es el día para hacer las cosas conforme a la voluntad del Señor. Amén. Padre, damos gracias por tu palabra. Por favor, con el poder de tu Espíritu Santo, hazla germinar. Y gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, por tus bendiciones, por guardarnos en medio de tanta dificultad, de pandemias y de cosas perversas que están ocurriendo en estos tiempos. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, por las cosas maravillosas que vienen de ti, Señor. Te bendecimos, te decimos que te amamos en el nombre de Jesús. Los bendecimos a ustedes también en el nombre de Jesús. Gracias por escuchar la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos aprendiendo, sigamos poniendo en práctica estas palabras y animemos a otros también para que escuchen las verdades de la palabra de Dios. Amén. Muchas bendiciones y que tengan un excelente día.